Desde su creación, en 2010, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presenta cada año un informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile. El documento constata nuestra realidad en aquellos asuntos que mayor preocupación generan en la ciudadanía. Estos temas son el resultado del debate plural y profundo de los diversos sectores de la sociedad, representados en el Consejo del INDH. Fiel a su misión, el Consejo los estudia y revisa siguiendo los compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado. El informe 2022 ofrece una perspectiva territorial de distribución de derechos que dialoga con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El impacto generado por las violaciones a los derechos humanos durante la crisis social es abordado en el documento, al igual que las políticas de reparación, consideradas insuficientes por el INDH. Pero el informe también mira al pasado, en un capítulo sobre memoria, y aborda uno de los delitos más crueles perpetrados durante la dictadura cívico-militar, como es la desaparición forzada, situación que está siendo abordada actualmente a través de un Plan Nacional de Búsqueda. En cuanto a grupos de especial protección, presenta un diagnóstico sobre los derechos de las personas adultas mayores, cuya vulnerabilidad se observa en la salud, pensiones, cuidados y autonomía. En torno a niños, niñas y adolescentes, proyecta las consecuencias de la pandemia en el espacio escolar, alterado por 2 años de no presencialidad en las aulas. El INDH analizó cómo luego de la instauración de sistemas de educación a distancia para enfrentar el COVID-19, las comunidades escolares volvieron a la presencialidad con medidas de resguardo físico y psíquico. Justamente, estas iniciativas se analizaron a la luz del derecho a la educación, indagando en las desigualdades durante y después de la pandemia y conociendo variables como el retorno a la presencialidad en casos donde los profesionales de la educación no disponían de herramientas para abordar el impacto psicosocial. El informe detectó también que la expresión de emociones no es considerada con la debida importancia. Según el INDH, el retorno a la presencialidad dejó en evidencia a un grupo de estudiantes que está fuera del sistema, así como otros que tienen condiciones de infraestructura deficiente, falta de docentes o enfrentan diversas situaciones de violencia. También el informe aborda el acceso al agua, cambio climático y el desarrollo sustentable. Pero a eso añade un análisis de los derechos civiles y políticos desde la perspectiva de la no discriminación y la libertad religiosa, de creencia y culto en grupos específicos, como pueblos indígenas, migrantes y personas privadas de libertad. En el capítulo sobre víctimas de violaciones a los derechos humanos en democracia, se concluyó que, a 3 años de la crisis social, el Estado no ha cumplido sus obligaciones de no repetición. Por ejemplo, en el monopolio y uso de la fuerza, lo cual tiene como consecuencia la continuidad en el uso de armas como las que disparan perdigones que lesionaron la visión de cientos de personas, dejando incluso a algunas personas completamente ciegas. En términos judiciales, el informe repara en el poco avance de las causas y las escasas diligencias en desarrollo. Más aún, resalta que el Estado no ha impulsado una agenda integral de reparación capaz de atender la diversidad de víctimas de la violencia estatal. En cuanto al acceso a derechos económicos, sociales y culturales en zonas rurales, el INDH concluyó que la política pública destinada a estos sectores aún no elimina importantes brechas. Esto explica las altas cifras de pobreza en dichos lugares. La situación de las zonas rurales en Chile contiene una problemática cruzada. Por un lado, los grandes niveles de aislamiento territorial generan un impacto profundo en la vida cotidiana de las personas y las familias, que tienen que hacer enormes sacrificios para poder acceder a bienes y servicios que debiesen estar garantizados por el Estado de Chile. Por otro lado, esta misma situación genera una escasez de oportunidades, ya sea a nivel educacional, a nivel laboral o de otro tipo. El informe del INDH presenta también un análisis sobre el derecho al agua y su relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible del país. En Chile tenemos un problema grave de escasez hídrica, sobre todo en aquellas zonas donde se prioriza el consumo de agua de las industrias agropecuarias y también forestales. Pero no solamente aquello, tenemos un problema grave de desabastecimiento en las zonas rurales, donde las personas acceden a agua sin tratamiento, pero además tienen que comprar bidones para poder usarlos en el consumo humano. Es decir, en Chile no se prioriza el consumo humano.
Aquí se requiere que la autoridad actúe de manera concreta y consistente. La institucionalidad vinculada al agua debe persistir en garantizar y priorizar el consumo humano. Así también se debe respetar el uso tradicional del agua que hacen los pueblos indígenas que la consideran parte de su tradición, por ejemplo, en rituales y medicinas. Actualmente muchas comunidades no pueden acceder a fuentes de origen natural de aguas, lo que les impide conservar y preservar su cultura. La libertad de culto, creencia y religión es otra de las materias analizadas, estableciéndose un marco regulatorio respecto de la protección de este derecho. Chile está entre aquellos países con mayor nivel de protección al derecho a la libertad religiosa, garantizada por la Constitución, por leyes particulares y por el derecho internacional. Es decir, existe un marco legal robusto. Aún así, el INH alerta en la necesidad de atender a eventuales discursos de odio y discriminación. Es el caso al que podrían estar expuestas prácticas no habituales, como cultos haitianos y otros de matriz africana traídos por personas migrantes. La discriminación que sufren personas judías y musulmanas es otro tema de análisis. Y el llamado a todos los sectores políticos y sociales es fortalecer la legislación antidiscriminación. El documento incluye un apartado sobre los derechos humanos de las personas mayores. Y es el envejecimiento acelerado un tema de preocupación, dados los cambios demográficos en el país, y donde este grupo de especial protección va en sostenido crecimiento. El envejecimiento de la población nacional es una realidad del Chile actual, lo que implica que el Estado debe desplegar mayores recursos para atender sus derechos, en particular, atender de mejor forma su acceso a derechos económicos, sociales y culturales, como salud, pensiones, vivienda y cuidados. Otro de los temas abordados en el informe anual es el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las personas detenidas desaparecidas en dictadura y sus familiares. Un tema que sin duda marcará la agenda de 2023 al conmemorarse el próximo 11 de septiembre los 50 años del golpe militar. El fatídico hecho histórico que marcó nuestra historia y donde ni siquiera la cordillera logró protegernos de las demás dictaduras del continente. El informe aborda el modo en que se ha ejecutado esta tarea y se establece en primer lugar la falta de una cifra oficial, antecedente obviamente clave para esclarecer una verdad que a casi 50 años del golpe de Estado aún se desconoce. El informe también recuerda que el país ha impulsado una búsqueda meramente judicial. Las diligencias para rastrear a un detenido desaparecido tienen su origen en la orden de un juez y no en una búsqueda activa mediante indagaciones que impulsen organismos del Estado, con participación de los familiares de las víctimas. Esto, claramente, no ha facilitado ni agilizado la tarea. La información obtenida en 61 entrevistas y grupos focales permitió la elaboración de este informe, y los funcionarios y funcionarias a cargo debieron trasladarse por las regiones de Atacama, O'Higgins, la Araucanía, Ñuble, Los Ríos y Los Lagos. A través del informe anual 2022, el INDH contribuye con evidencia que pueda ser usada en la confección de políticas públicas y legislación para que se modifiquen los escenarios de derechos humanos que detectó este trabajo. Chile debe avanzar hacia el desarrollo en armonía con respeto y garantía de los derechos humanos, por lo que esperamos ser un aporte para que el Estado pueda cumplir con esta tarea fundamental.